Adrien Webb nunca había ganado nada en su vida. Ni la rifa escolar, ni un boleto de lotería para raspar, ni siquiera un café gratis en esas tarjetas perforadas que requerían 10 compras. Entonces, cuando su número apareció en todas las pantallas de la Plaza de Integración Global, acompañado de lo que solo podría describirse como un jadeo colectivo de 40.000 personas, su primer pensamiento fue que el sistema había funcionado mal. El día de emparejamiento había tardado 3 años en crearse. Desde que la Tierra firmó el Tratado de Concordancia Galáctica, todos los humanos elegibles entre 25 y 40 se habían sometido a los escáneres bioálmicos, los perfiles psicológicos, las evaluaciones de compatibilidad cultural. La tecnología alienígena era supuestamente infalible, capaz de analizar 17.000 millones de puntos de datos por individuo y hacer referencias cruzadas con los perfiles de más de 800 millones de posibles coincidencias en 43 mundos miembros. Adrien había pasado por el proceso como todos los demás, sentado en esas habitaciones blancas estériles mientras las máquinas zumbaban y hablaban a su alrededor, mapeando todo, desde sus patrones neuronales hasta su posición preferida para dormir. Sus amigos en las granjas verticales habían pasado semanas especulando sobre sus parejas. James estaba convencido de que obtendría un Valoran, esos poetas de 3 ojos que se comunicaban parcialmente a través de cambios de color bioluminiscentes. Sarah tenía su corazón puesto en un erudito teórico con la esperanza de pasar su vida discutiendo filosofía en sus cúpulas cristalinas de meditación. Incluso Miguel, de contabilidad, que solo se había inscrito porque era un requisito legal, había soñado despierto en voz alta con la pacífica gente de Meridian y sus ciudades jardín flotantes. La ceremonia en sí fue diseñada para ser una celebración, un símbolo del nuevo lugar de la Tierra entre las estrellas. Pantallas holográficas flotaban sobre la plaza mostrando conexiones en tiempo real que se estaban realizando en todo el planeta. Cada anuncio de partido venía con una breve descripción del compañero asignado, su mundo natal y sus intereses. La multitud vitoreó a cada pareja, especialmente a las que parecían particularmente poéticas o divertidas. Cuando el rostro de James apareció en la pantalla junto a un músico de Valoran llamado Telix, quien aparentemente se especializó en algo llamado poesía de resonancia, todo el sector agrícola estalló en aplausos. Adrien se había alegrado genuinamente por todos ellos. Se paró en su sección, con las manos en los bolsillos, tratando de no inquietarse con su lector de credenciales. Su propio partido probablemente sería lo suficientemente agradable. Tal vez un bibliotecario tranquilo de uno de los mundos de archivo. Alguien que apreciaba las plantas y no le importaba que su actividad más emocionante los viernes por la noche fuera reorganizar su colección de semillas. Luego, su foto apareció en la enorme pantalla central, y la celebración murió como si alguien hubiera cortado la luz. El nombre apareció primero en esos elegantes glifos alienígenas que el software de traducción convirtió en texto humano medio segundo después. Kate Bara. El título vino a continuación, y Adrien observó con creciente horror cómo las palabras se unían. Comandante Supremo, Reina Escorpión, conquistadora del Imperio Ascari. La lista de designaciones militares se desplazó por lo que pareció una eternidad. 17 sistemas conquistados. Vencedor de las campañas de Próxima, el invicto, portador del estandarte carmesí, asesino de debe haber un error, alguien detrás de Adrien susurró y rompió el hechizo. La plaza estalló en murmullos confusos. Adrien sintió que su lector de tarjetas zumbaba frenéticamente contra su pecho. Mensaje de prioridad. Informe de inmediato a Integration Services. Le temblaban las manos mientras la sacaba. El paseo hasta la torre administrativa se sintió como moverse a través del agua. La gente se separaba a su alrededor, mirando con expresiones que iban desde la lástima hasta la fascinación morbosa. Alguien realmente le dio una palmada en el hombro al pasar, de la misma manera que podría consolar a alguien a quien le acababan de diagnosticar una enfermedad terminal. Captó fragmentos de conversaciones susurradas. La reina escorpión. Eso no es posible. Vi un documental sobre ella. Ella dirigió personalmente el asedio de... ¿Por qué el algoritmo la emparejaría con alguien, y mucho menos lo miraría a él, él cultiva tomates para ganarse la vida? La oficina de servicios de integración estaba en un caos controlado. Adrien esperaba que tal vez un solo consejero explicara el error obvio, pero en cambio se encontró en una sala de conferencias con una docena de funcionarios, 3 observadores extraterrestres y lo que parecía ser un enlace militar que parecía que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Señor Webb, siéntese, por favor, dijo la directora Covie, una mujer severa cuyo ojo izquierdo fue aumentado con tecnología concordance que brillaba débilmente azul. Te aseguro que no hay error. Eso no es posible, dijo Adrien y se sintió avergonzada por cómo se le quebró la voz. Soy botonista. Trabajo en el sector 7. Ni siquiera he salido del continente. Él hizo un gesto impotente hacia el bloc de datos que habían empujado sobre la mesa, que mostraba lo que tenían que ser imágenes de propaganda de Kate Farrow con armadura de batalla completa, guiando a lo que parecían 10.000 guerreros a través de un avión en llamas.
La figura en el centro era inconfundiblemente humanoide, inconfundiblemente feroz, y la visión de esas largas orejas hacia atrás visibles debajo de su casco hizo que Adrien se retorciera el estómago. Una reina terminó acobardada. Sí. El algoritmo te emparejó con uno de los líderes militares más poderosos de la concordancia. ¿Pero por qué? Salió casi como una ballena. Uno de los alienígenas de los observadores, un meridiano, cuya piel arrugada con nervioso patrones, habló en su melodiosa triple tono de voz. La tecnología de comparación de no cometer errores, humanos Adrien Webb. Se ve lo que es, no lo que parece ser. Eso es increíblemente ineficiente, Adrien dijo, entonces inmediatamente se arrepintió de su tono. Lo siento. ¿Me puede alguien explicar esto a mí de una manera que tenga sentido? Todos los demás consiguió poetas y artistas y filósofos. Sarah fue emparejada con alguien cuyo pasatiempo es el cultivo de orquídeas. Mi partido es famoso por quemar 3 lunas. Eran instalaciones militares, intervino el oficial de Lea Season, luego pareció darse cuenta de que esto no era particularmente reconfortante. Objetivos estratégicos. La directora Cowrie se inclinó hacia adelante, su ojo aumentado preocupándose suavemente mientras se enfocaba en él. Señor Webb. El algoritmo analiza la compatibilidad a niveles mucho más allá de los intereses superficiales, la resiliencia psicológica, la neuroquímica complementaria y el potencial de crecimiento mutuo. Lo que sea que haya visto en tu perfil y en el de ella, determinó que eras la pareja óptima. Y ella estuvo de acuerdo con esto. La habitación estaba muy tranquila. Uno de los observadores alienígenas hizo un sonido como campanillas de viento en una tormenta. Finalmente, Kobe habló con cuidado. La reina Barara aceptó su asignación de combate. Llegará mañana a las 1:400 horas. El Consejo Galáctico ha pedido que extendamos todas las cortesías mañana. La voz de Adrien había escalado a rangos que no sabía que podía alcanzar. Mañana, como al día siguiente, como en menos de 24 horas. La reina no es conocida por su paciencia. Kobe dijo, hemos preparado un paquete informativo con información cultural sobre el pueblo Askari. Te sugiero encarecidamente que lo revises esta noche. Todo eso. Adrien tomó el bloc de datos con los dedos entumecidos. La pantalla mostraba un capítulo titulado Etiqueta Ritual de Combate y cuando aceptar un desafío. Se desplazó rápidamente por las secciones sobre respuestas apropiadas a las demostraciones de dominio y comprensión de la poesía de batalla Askari. Que esto es una locura, dijo en voz baja. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Sí, admitió Kobe. Y por un momento, su máscara profesional se deslizó lo suficiente como para que él pudiera ver una simpatía genuina. Pero el partido es legalmente vinculante según el tratado. A menos que uno de ustedes lo disuelva formalmente dentro del primer año, están asociados, y si ella decide que no le gustó, el enlace militar le aclaró la garganta. La reina Barara nunca ha roto un contrato ni abandonado un compromiso en toda su carrera militar. Si ella acepta este combate, lo honrará. De alguna manera, eso no hizo que Adrien se sintiera mejor. Salió de la oficina con el bloc de datos agarrado al pecho y una creciente sensación de que su vida, antes aburrida y predecible, acababa de caer en un agujero negro. Su teléfono ya estaba inundado de mensajes. Su madre había llamado 17 veces. Las noticias explotaban con especulaciones. Llegó a casa de alguna manera montando el maglev en unos días mientras otros pasajeros le tomaban fotos con él. Cuando pensaron que no estaba mirando. Su apartamento se sentía más pequeño de lo habitual, más destartalado. Miró a su alrededor, a su jardín cuidadosamente cuidado en el alféizar de la ventana, a su colección de novelas de ciencia ficción antiguas, a su cómodo sofá desgastado. En algún lugar allá afuera, moviéndose a través del espacio hacia la Tierra, había una mujer que había conquistado sistemas estelares que lideraba ejércitos que aparentemente era su pareja perfecta. Adrien se sentó pesadamente y abrió el paquete informativo. La primera línea de la introducción decía, los Askari son una cultura guerrera que valora la fuerza, el honor y la confrontación directa por encima de todo. Él iba a morir. Él absolutamente iba a morir. Y el algoritmo había calculado de alguna manera que esto era óptimo. Su último pensamiento antes de caer en un sueño agotado en su sofá, todavía vistiendo su ropa de ceremonia, fue que al menos James tendría una historia realmente interesante que contar en la próxima reunión del personal. El buque de guerra apareció en la órbita de la Tierra precisamente 300 horas, 47 minutos antes de lo previsto. Adrien sabía esto porque cada fuente de noticias, sistema de alerta de emergencia y dispositivo de comunicación personal en el planeta gritaban simultáneamente la información al máximo volumen. Estaba a punto de cepillarse los dientes por tercera vez esa mañana. El estrés lo convenció de que de alguna manera su higiene dental sería lo que determinaría su supervivencia cuando el espejo de su baño cambiara al modo de transmisión de emergencia. Esto no es un simulacro, la tranquila voz sintética anunciada mientras su reflejo era reemplazado por imágenes de lo que solo podría describirse como una fortaleza voladora.
Un buque de guerra Askari ha entrado cerca del espacio terrestre. Todos los ciudadanos mantengan la calma. Esto es parte del programa de intercambio cultural programado. Adrien escupió pasta de dientes en el fregadero y miró fijamente el barco girando lentamente en la pantalla del espejo. Parecía algo que había sido construido para terminar con las discusiones de forma permanente. Placas de casco con cicatrices, matrices de armas que probablemente tenían nombres como chupete planetario y sistemas de propulsión que brillaban de un rojo siniestro. Este no era el elegante transbordador diplomático que había entregado el partido de Sarah ayer, completo con pancartas decorativas y una pequeña orquesta de cámara. Sonó su teléfono. Apareció el rostro de la directora Covie, sus ojos aumentados girando en lo que Adrien había aprendido a reconocer como estrés. Señor Webb, cambio de planes. La reina Barara declinó la ceremonia formal de recepción en Integration Plaza. Está bien, dijo Adrien, aunque resultó ser más una pregunta. Ella solicitó transporte inmediato a su residencia. Llegará en unos 20 minutos. 20. Adrien miró alrededor de su apartamento, que en ese momento parecía que un hombre con una avería había librado una batalla perdida con un manual de instrucciones. El contenido del paquete informativo se esparció por todas las superficies. Intentó memorizar 73 gestos Askari diferentes con las manos, instaló lo que el guía llamó un espacio de reunión neutral apropiado y, a las 3 de la mañana, trató de aprender el coro de su himno nacional de guerra antes de que su vecino golpeara la pared. No estoy listo, dijo, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Ninguno de nosotros lo somos, admitió Courie. Pero ella vendrá de todos modos. Una escolta de seguridad llegará en 5 minutos. Trata de no hacerlo, hizo una pausa, buscando palabras. Solo sé tú mismo. Aparentemente, con eso es con lo que el algoritmo la emparejó. La llamada terminó. Adrien se quedó parado en su baño, vistiendo la camisa y los pantalones con los que había dormido ayer, mirando a un extraño en el espejo, que estaba a punto de recibir a un señor de la guerra intergaláctico a tomar el té. Lo absurdo de eso lo golpeó tan fuerte que en realidad comenzó a reírse. Un sonido ligeramente trastornado que resonó en las baldosas. El equipo de seguridad llegó con 4 minutos de sobra. Eran educados, profesionales y estaban fuertemente armados de una manera que sugería que no esperaban que la cortesía fuera suficiente. Una mujer con la insignia de capitán hizo un barrido rápido de su apartamento, su expresión cuidadosamente neutral mientras catalogaba su colección de manga, la suculenta medio muerta en su mostrador y el hecho de que aparentemente había dejado una bandeja de comida congelada en la mesa de café de hace 2 noches. Señor, necesito informarle que la cultura de la reina Barara le indica que esté al tanto de varios protocolos, dijo, leyendo desde su tableta. En primer lugar, el contacto visual directo se considera un desafío entre la realeza Askari, a menos que tenga el mismo rango o se encuentre en un periodo de vinculación sancionado, lo cual es así. Adrien dijo, ¿verdad? Eso es lo que técnicamente es la coincidencia. Sí. En segundo lugar, el contacto físico debe ser iniciado solo por la propia reina hasta la ceremonia formal de reconocimiento. En tercer lugar, hizo una pausa. Señor, ¿ha revisado la sección sobre temas de conversación apropiados? Adrien lo había hecho. Tenía 3 páginas y se reducía a no mencionar ninguno de los 17 sistemas que conquistó. Evite discutir cualquier cosa que pueda percibirse como debilidad y absolutamente nunca mencione el incidente en la estación Kepler. Lo leí, dijo. Todavía no sé qué pasó en la estación Kepler. Bien. Manténlo así. El capitán volvió a revisar su tableta. Ella está aterrizando ahora. Vector de entrada sugiere que ella está pilotando personalmente. Fueron a la plataforma de aterrizaje en la azotea que el edificio de Adrien había instalado el año pasado cuando se inauguró el Concordance. Nunca esperó realmente usarlo. La plataforma podía acomodar embarcaciones de hasta 20 metros, lo que en ese momento parecía excesivo. Ahora, al ver descender un dropship militar angular con el tipo de precisión que hablaba de miles de aterrizajes de combate, Adrien pensó que la plataforma podría ser demasiado pequeña. El barco aterrizó sin hacer ruido. Adrien esperaba un trueno o al menos un silbido dramático de la hidráulica, pero Askari Engineering aparentemente no creía en anunciar llegadas. La rampa de embarque se extendió y por un momento no pasó nada. El destacamento de seguridad llamó la atención. Adrien trató de recordar si se suponía que debía inclinarse, saludar o simplemente no desmayarse. Luego ella emergió, y los protocolos cuidadosamente memorizados de Adrien se evaporaron de su mente. Caleb Parr se paró en la parte superior de la rampa con una armadura ceremonial completa que parecía haber pasado por varios apocalipsis y los ganó a todos. Ella era alta, fácilmente de 6 pies, con un porte que hacía que la palabra postura pareciera inadecuada. Pero fue su rostro lo que más le impactó.
Parecía humana, completamente humana, excepto por esas orejas que se extendían hacia atrás desde sus sienes en elegantes puntas, más largas que las de cualquier elfo de los medios de fantasía, casi llegando más allá de la línea de la mandíbula. Estaban decoradas con broches de metal que podrían haber sido joyas o armas. Su cabello era oscuro, recogido en una intrincada serie de trenzas que definitivamente tenían algún propósito militar. Sus ojos escaneaban la azotea con la eficiencia de alguien calculando niveles de amenaza y rutas de escape. Esos ojos encontraron a Adrien, y por un momento terrible, vio cómo su expresión se convertía en algo que no podía nombrar del todo. Confusión, decepción, duda existencial sobre la tecnología de emparejamiento algorítmico. Bajó por la rampa y Adrien notó que se movía con cuidado, como si la gravedad estuviera un poco mal o el aire fuera demasiado delgado. Cuando llegó al fondo, se paró frente a él y se dio cuenta de que el paquete informativo había subestimado su presencia en varios órdenes de magnitud. De cerca, podía ver las débiles cicatrices en su armadura, la forma en que sus largas orejas se movían ligeramente ante los sonidos ambientales, el hecho de que ella lo estaba estudiando con una intensidad generalmente reservada para las evaluaciones de inteligencia militar. Adrian Webb, dijo, y su voz era más baja de lo que él esperaba, con un acento que hacía que cada sílaba fuera precisa. Soy Kate Para, socio emparejado bajo el protocolo de concordancia 7 Alpha. El paquete informativo había incluido varias respuestas apropiadas. La boca de Adrien los pasó por alto a todos. Tu nave es aterradora. Uno de los agentes de seguridad hizo un ruido ahogado. La expresión de Caleb no cambió, pero sus oídos se inclinaron ligeramente hacia adelante, lo que según la página 47 de la guía cultural significaba interés o el preludio de la violencia. El silencio se prolongó tanto que Adrien comenzó a componer mentalmente su propio obituario. Entonces sucedió algo extraordinario. La comisura de la boca de Kate se movió. No era una sonrisa, más bien su rostro intentaba expresarlo. No lo había logrado en una década, pero definitivamente no era fruncir el ceño. Lo es, ella estuvo de acuerdo. Ese es el punto. Bien, dijo Adrien. Obviamente, los barcos aterradores probablemente sean muy prácticos. Desalientan los conflictos innecesarios, dijo Caleb. Y ahora definitivamente estaba casi sonriendo. Su nave, sin embargo, no pudo desalentar un leve desacuerdo. Ella estaba mirando su edificio de apartamentos, los 32 pisos de construcción residencial estándar con jardines verticales decorativos a los lados. Adrien siempre había pensado que se veía bien. Ahora ve a través de sus ojos, se dio cuenta de que probablemente parecía que estaba hecha de deseos y optimismo. En realidad, no hacemos un montón de desalentar aquí, dijo. Una situación más alentadora. Alentamos a las personas a no pelear. ¿Cómo es que funciona? Bueno, no hemos volado cualquier lunas últimamente, así que bastante bien. La seguridad en el capitán parecía que quería físicamente frenar a Adrien de hablar más. Caleb oídos se habían girado, de ahora en adelante, y ella hizo un sonido que le tomó un momento para identificar como una risa. Era corto, agudo y parecía poco práctico, pero era inconfundiblemente divertido. La sesión informativa sobre su mundo mencionó la falta de capacidades de bombardeo orbital. Ella dijo que estaba catalogado como una característica cultural, no como una debilidad táctica. Estamos muy orgullosos de nuestra herencia sin bombardeos, dijo Adrien. Y luego su cerebro alcanzó su boca. Lo siento, normalmente no soy así. Preparé saludos reales, lo prometo. Conozco 17 gestos con las manos y la mitad de un himno de guerra. La expresión de Kate volvió a cambiar, esta vez a algo que podría haber sido curiosidad. ¿Aprendiste el himno de Shattered Shields? La primera parte, mi vecino se quejó del volumen a las 3 de la mañana. Adrien hizo una pausa. Puede que haya estado un poco en pánico. Presa del pánico, Caleb repitió como si estuviera probando la palabra. Tenías miedo. Quiero decir, has conquistado sistemas estelares. He vencido una infestación de pulgones particularmente obstinada. Parecía razonable estar nervioso. Ella lo estudió durante un largo momento, sus largas orejas inclinadas ligeramente hacia atrás en lo que el guía había etiquetado como modo de contemplación. Finalmente, ella habló. El algoritmo te eligió a ti. ¿Dio algo? Sí, dijo Adrien. Espero que no haya sido un error porque la política de devoluciones de estos partidos es realmente complicada esta vez. Kate definitivamente sonrió. Era pequeño y parecía que le dolían los músculos de la cara, pero estaba ahí. Ven, dijo, muéstrame esta residencia donde luchas contra los pulgones. Deseo entender que vio el algoritmo. Ella pasó junto a él hacia la entrada del edificio. Y Adrien atrapó al capitán de seguridad dándole una mirada que de alguna manera comunicaba a ambos. ¿Qué es lo que haces? Y sigue haciéndolo simultáneamente. Corrió tras Caleb, que estaba estudiando los jardines verticales de su edificio con una expresión que no podía leer del todo.
¿Son estas fortificaciones defensivas? Preguntó, señalando las plantas de tomate que crecían a lo largo de la exposición sur. Son comida, dijo Adrien. Los cultivamos para comer en el exterior de su vivienda. ¿A dónde más irían las plantas? Kate lo miró como si acabara de explicar que los humanos fotosintetizan sus propias comidas. Sus oídos se movían de un lado a otro rápidamente, y Adrien comenzaba a sospechar que se trataba del equivalente a Ascari de un error del sistema. Este mundo, dijo lentamente, va a ser muy extraño. Espera hasta que veas nuestros servicios de transmisión, dijo Adrien y la llevó adentro. 3 semanas después de lo que Adrien había comenzado a llamar Operación Cohabitación, Caleb rompió el pomo de su cuarta puerta y finalmente admitió que podría necesitar ayuda para adaptarse a la Tierra. La integridad estructural de su arquitectura es insultante, anunció, sosteniendo la perilla de latón que se había desprendido en la mano. De nuevo. Esto está diseñado para criaturas hechas de aire y ilusiones. Adrien levantó la vista de su tableta, donde había estado investigando herrajes para puertas reforzadas por tercera vez. La mayoría de los humanos no tienen fuerza de agarre militar. No es realmente un insulto. Simplemente está calibrado para diferentes usuarios. Todo aquí está calibrado para cosas suaves, dijo Caleb, colocando la perilla con cuidado elaborado en el mostrador. Había aprendido rápidamente que sus movimientos normales tendían a agrietar las superficies. Tus muebles temen el compromiso. Tus puertas se rinden inmediatamente. Incluso tu comida carece de convicción. Anoche dijiste que la comida tailandesa era aceptable, protestó Adrien. Dije que intentó agresión y fracasó encantadoramente. Caleb corrigió. El nivel de especias que llamaste muerte volcánica se registró como levemente ambicioso. Se acercó a la ventana, con las largas orejas inclinadas hacia los sonidos de la ciudad de abajo. Ella hacía esto a menudo. Adrien se había dado cuenta de que se orientaba constantemente en un territorio desconocido. Su mundo es muy ruidoso y muy suave simultáneamente. Es confuso. Adrien guardó su investigación de hardware y se unió a ella en la ventana. El tráfico nocturno era realmente ruidoso. Un río de vehículos maglev y charlas peatonales que fluyen por la ciudad. ¿Es diferente de tu mundo natal? Ascar tiene 6.000 millones menos de personas y significativamente más arenas de combate. Kate dijo que también las puertas funcionan correctamente. Las puertas están bien. Eres solo. Adrien se detuvo antes de decir demasiado fuerte. Porque la guía cultural había sido muy clara en cuanto a implicar que la superioridad física entre los Ascari era un tema complejo. Estás calibrado de manera diferente. Kate se volvió para mirarlo y algo en su expresión había cambiado. Sus orejas estaban inclinadas hacia atrás en ese ángulo contemplativo que él había aprendido que significaba que estaba luchando con algo interno. Adrien Webb, debo decirte algo, y debes prometer no hacer ese sonido de risa que indica incomodidad. Yo no hago eso, dijo Adrien. Entonces inmediatamente se dio cuenta de que estaba a punto de hacer exactamente eso y se detuvo. Está bien, estoy escuchando. Se movió al sofá, se sentó con la cuidadosa precisión de alguien que había aprendido que los muebles humanos requerían un trato amable, y le hizo un gesto para que se sentara. Cuando lo hizo, ella estuvo callada durante tanto tiempo que Adrien empezó a preocuparse. Sus manos, con cicatrices y callosidades, descansaban sobre sus rodillas en lo que parecía una posición formal. El algoritmo de coincidencia, dijo finalmente. ¿Sabes lo que vio en mí? Los materiales informativos eran bastante vagos, admitió Adrien. Algo sobre compatibilidad psicológica y potencial de crecimiento complementario. Sí, vago. Las orejas de Caleb se movieron bruscamente hacia adelante, una señal de agitación que había aprendido a reconocer. Accedí a mi perfil completo antes de partir de Ascar. Requería una autorización significativa, pero yo soy una reina. Las autorizaciones se doblan para las reinas. Adrien esperó. Afuera, alguien tocaba música, algo con un ritmo que parecía vibrar a través de la estructura del edificio. Los oídos de Caleb lo rastrearon automáticamente antes de continuar. Mi evaluación psicológica se indica lo que se llama sostenida de la fatiga de combate con suprimida reconocimiento. Ella dijo, tu término humano sería agotamiento, aunque eso parece insuficiente para lo que describe. He estado en guerra desde que yo tenía 14 años. Ciclos solares, 31 años de conquista, estrategia y supervivencia. El algoritmo determinó que yo estaba, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Agotado, vio que estaba cansado. Adrien sintió que algo cambiaba en su comprensión, y por eso te emparejaron conmigo, porque soy lo opuesto a la guerra. Parcialmente. Caleb finalmente lo miró directamente, manteniendo contacto visual de una manera que rara vez lo hacía. También vio que no intentarías arreglarme, conquistarme o demostrar que eres superior. Su perfil psicológico indicó una notable comodidad al no ser la entidad más poderosa en ninguna situación. Estás contento con tus plantas y tus pequeñas victorias.
El algoritmo creía que simplemente, ella buscó la palabra, existirías a mi lado sin requerir que yo fuera la reina escorpión. Oh, dijo Adrien en voz baja. El Consejo de Concordancia se sintió profundamente incómodo con esta correspondencia, continuó Kate. Intentaron convencerme de que declinara. Sugirieron que una reina guerrera debería ser emparejada con otros líderes militares, diplomáticos, alguien que entendiera la conquista y la gloria. No podían comprender por qué el algoritmo me emparejaría con alguien que cultiva tomates. En mi defensa, son muy buenos. Tomates, dijo Adrien, y fue recompensada con una de las casi sonrisas de Caleb. Sí, los he consumido. Son tomates adecuados. Ella se puso de pie, moviéndose hacia el alféizar de la ventana donde crecía su pequeño jardín de hierbas en contenedores reciclados. Tocó una hoja de albahaca con sorprendente dulzura, sus largas orejas inclinadas hacia adelante con interés. En Asgard, tenemos jardines de la victoria. Se plantan en territorios conquistados para simbolizar la permanencia de nuestro dominio. Cultivas plantas porque las disfrutas. Esto es ajeno a mí. La mayoría de las cosas aquí probablemente lo sean, dijo Adrien. Sí. Caleb se volvió hacia él. Pero estoy tratando de entender. Por eso acepté el combate, Adrien Webb, porque durante 31 años he sido la reina escorpión y tengo mucha habilidad para ser ella. Pero el algoritmo vio algo que yo no había reconocido. Ya no deseo ser solo ella. Antes de que Adrien pudiera responder, sus dos dispositivos de comunicación estallaron simultáneamente con alertas prioritarias. La tableta militar de Caleb proyectó una pantalla holográfica que mostró de inmediato lo que parecía un mapa estelar con varios sistemas marcados en rojo agresivo. Adrien del teléfono solo mostró una notificación de emergencia. Informe urgente a los servicios de integración de inmediato. Llegaron a la torre de servicios de integración en 20 minutos. El equipo de seguridad de Kite despejó el tráfico de una manera que probablemente era ilegal pero definitivamente eficiente. El director Corey los conoció en la misma sala de conferencias donde Adrien había conocido su destino por primera vez. Pero esta vez la sala estaba abarrotada tanto de funcionarios de la Tierra como de varios guerreros Askari con armadura completa que estaban detrás de una proyección holográfica de lo que Adrien asumió que era una persona importante. El holograma habló por primera vez en el campo de batalla Askari que el auricular traductor de Adrien interpretó como la reina Barara, el trono en disputa requiere su regreso inmediato. La tercera flota ha declarado su ausencia como incumplimiento del Double Marshal. Todo el comportamiento de Kite cambió. Su columna vertebral se enderezó, sus orejas volvieron a lo que Adrien ahora reconocía como posición de combate, y su voz cayó en un registro que hizo que su cerebro trasero gritara sobre los depredadores. Comandante Telix, sobrepasa su autoridad. Mi contrato de vinculación está sancionado por la Concordancia y reconocido por el Imperio. El Imperio requiere a su reina, insistió el holograma. Su humano emparejado puede ser compensado. No entendemos este partido, pero respetamos la ley de concordancia. Sin embargo, el deber reemplaza los arreglos personales. Las líneas sucesoras se están fracturando. Debes regresar para reclamar el trono carmesí o sentarlo formalmente. El director Covie se inclinó hacia adelante. El partido de la reina Verara es legalmente vinculante. La tierra no lo hará. La tierra no me impedirá tomar mis propias decisiones. Caleb interrumpió. Y había acero en su voz que Adrien nunca había escuchado antes. Esta era la reina escorpión, la conquistadora de los sistemas. Comandante, reconozco la crisis de sucesión. Sin embargo, actualmente me encuentro en un periodo de fianza sancionado según lo reconocen los artículos 7 al 12 del Tratado de Integración de la Concordancia. Cualquier demanda de mi regreso debe pasar por los canales diplomáticos adecuados y esperar a la conclusión del periodo de evaluación del primer año. El holograma parpadeó, sugiriendo dificultades técnicas o rabia. Eliges la burocracia humana sobre las necesidades del imperio. Elijo honrar mis compromisos, dijo Kite, como cualquier guerrero Askari debería entender. Si la tercera flota desea impugnar el Tratado de Concordancia, puede presentar sus quejas de manera apropiada. Hasta entonces, estoy exactamente donde se supone que debo estar. El holograma se cortó abruptamente. Los guerreros Askari en la habitación permanecieron congelados, claramente sin saber si intentar recuperarlos o retirarse. Caleb se volvió hacia ellos y les habló en un rápido Askari que el traductor de Adrien luchó por seguir, pero el tono era inconfundible. Fue una orden, y fue definitiva. Los guerreros se fueron. La habitación exhaló colectivamente. La directora Covie miró entre Kite y Adrien con una expresión que sugería que estaba recalculando todo rápidamente. Reina Barara, la Tierra agradece su compromiso con el tratado, pero debemos reconocer que esto crea una situación política compleja. La política siempre es compleja. Kite dijo que esa es su naturaleza. Sin embargo, mi decisión está tomada. Adrien Webb es mi pareja ideal y he elegido honrar esa pareja. El imperio se adaptará.
Ella se giró para irse y Adrien corrió tras ella, con la mente acelerada. Regresaron al apartamento en silencio. La mandíbula de Caleb se movió de una manera que sugería que estaba procesando algo enorme. Cuando finalmente estuvieron solos, ella se acercó a la ventana nuevamente, mirando las luces de la ciudad. No tenías que hacer eso, dijo Adrien en voz baja. Si necesitas volver. No es necesario, interrumpió Caleb. Necesito estar aquí. El algoritmo entendió esto antes que yo. Ella lo miró, y su expresión era vulnerable de una manera que él nunca había visto. Tu mundo es extraño, Adrien Webb. Tus puertas se derrumban al tocarme. Su comida carece de la agresión adecuada, y no entiendo por qué ve entretenimientos holográficos sobre personas que resuelven crímenes cuando simplemente podría conquistar a los criminales directamente. Se llama debido proceso, dijo Adrien. Y tensión dramática. Es ineficiente y frustrante, dijo Kate. Pero no hubo críticas reales en su voz. Sin embargo, encuentro que lo prefiero a comandar flotas. ¿Es esto lo que vio tu algoritmo? Que preferiría la ineficiencia y las perillas de las puertas rotas al imperio. Tal vez vio que merecías una elección, ofreció Adrien. Y que era lo suficientemente rara como para no dejarme intimidar por la reina escorpión. Kate consideró esto, sus largas orejas inclinándose en varias posiciones antes de acomodarse en algo que parecía casi pacífico. Tus tomates están creciendo bien. Lo son, estuvo de acuerdo Adrien. Mañana me enseñará sobre los pulgones. Si voy a permanecer en este mundo blando con sus puertas rendidas, debería entender todas sus batallas, incluso las pequeñas. Trato, dijo Adrien. Pero una advertencia justa, el combate a Pit no implica quemar lunas. Decepcionante, dijo Caleb, pero casi sonreía de nuevo. Pero quizás eso sea aceptable. La crisis de sucesión llegó a la órbita terrestre exactamente 6 meses después del periodo de vinculación de Adrien y Kate, llegando en forma de 3 cruceros de batalla Ascari y una enviada diplomática que se presentó como la alta árbitro Belsara, la hermana menor de Kate. Adrien sabía que era serio porque Caleb había pasado la noche anterior enseñándole 17 formas diferentes de mostrar respeto sin sumisión, lo que aparentemente era una distinción crucial en la cultura Ascari. Había logrado aprender 12 de ellos antes de que su cerebro se rindiera y exigiera dormir. Ahora, parado en la sala de reuniones neutral que Ers había designado apresuradamente como territorio Ascari soberano durante las negociaciones, estaba tratando de recordar si el gesto con la mano que estaba haciendo significaba un honor conocerte o cuestiono tu linaje. Velara parecía Kate si Kate hubiera sido tallada en hielo diplomático en lugar de forjada en la guerra. Sus orejas estaban decoradas con plata en lugar de metal desgastado por la batalla, y su túnica formal sugería a alguien que conquistó a través de las palabras en lugar del bombardeo orbital. Ella estudió. Adrien con curiosidad disimulada antes de hablar. Entonces, eres el humano que convenció a la reina escorpión de abandonar su imperio por los tomates, dijo. Y Adrien no sabía si estaba bromeando o declarando la guerra. En su mayoría solo los cultivé, dijo Adrien. Lo convincente fue entre ella y el algoritmo. Algoritmos, dijo Velara, haciéndolo sonar como una maldición. El consejo cree que la tecnología de emparejamiento funcionó mal. Dicen que ningún verdadero guerrero elegiría. Ella señaló vagamente a la tierra debajo de ellos, visible a través de las ventanas de la estación. Este mundo ha logrado no estallar durante casi 80 años. Kate dijo, entrando al pasillo con el tipo de presencia que hizo que todos se pusieran instintivamente erguidos. Eso requiere un tipo de fuerza diferente a la que estás acostumbrada a medir, hermana. Las orejas de Velara pasaron por varias posiciones antes de acomodarse en algo que Adrien había aprendido que significaba respeto a regañadientes. La tercera flota exige su regreso. El trono carmesí está vacío. Hay 12 aspirantes que reclaman derechos de sucesión y 3 sistemas ya se están posicionando para la guerra civil. Entonces son tontos. Dijo Kate rotundamente. El trono no se queda vacío simplemente porque elijo pararme en otro lugar. No he abdicado de Belsara. He delegado. ¿A quién? Las orejas de Belsara se abrieron de golpe hacia adelante. No dejaste sucesor designado. Simplemente desapareciste en un contrato coincidente con ella. Miró a Adrien de nuevo. Un botonista. Dejé las estructuras de mando y los protocolos estratégicos. Kate respondió. Si la tercera flota no puede mantener la estabilidad durante un ciclo solar sin mi presencia constante, entonces los entrené mal, lo cual no hice. Adrien observó a las hermanas enfrentarse y de repente comprendió por qué el algoritmo había emparejado a Kate con él en lugar de con otro guerrero. 2 conquistadores en el mismo espacio era como ver reacciones de fusión negociar límites. Se aclaró la garganta y ambos Ascari se volvieron hacia él con expresiones que sugerían que acababa de interrumpir un duelo. ¿Y si ella hizo las 2 cosas? Él dijo, silencio. Las orejas de Velara se inclinaron hacia una posición que Adrien no reconoció. Los ojos de Kate se entrecerraron.
Explícate, dijo Caleb. Adrien levantó su tableta, agradecido de haber pasado los últimos 3 meses aprendiendo estructuras políticas Ascari durante lo que él había llamado con optimismo sus horas de almuerzo. El Tratado de Concordancia permite la gobernanza remota de los socios coincidentes durante el periodo de integración. Podrías mantener tu trono mientras te quedas aquí. Presencia holográfica en tiempo real para decisiones críticas, autoridad delegada para operaciones diarias y protocolos de retorno de emergencia si estalla una guerra real. El imperio requiere presencia física, dijo, pero su tono había pasado de desdeñoso a considerado. El trono carmesí no es simbólico. Es un centro de mando. Entonces hazlo móvil, dijo Adrien. Instale una estación repetidora aquí. Su tecnología puede proyectarlo a Ascar con menos de un segundo de retraso. Estaría tan presente como fuera necesario sin abandonar el contrato de vinculación. Miró a Kate. A menos que estar aquí signifique que no puedes estar allí en absoluto. Caleb estaba muy callado. Sus oídos pasaron por una compleja serie de movimientos que Adrien había aprendido que significaban que estaba procesando múltiples posibilidades estratégicas simultáneamente. Finalmente, se volvió hacia su hermana. ¿Aceptaría el consejo una solución híbrida? Aceptarían que no sumieras al imperio en una guerra civil, dijo Belsara secamente. Si preferirían que lo hicieras desde Ascar o desde este mundo blando es secundario a que realmente lo hagas, aunque se quejarán mucho del arreglo. Se quejan extensamente de todo. Caleb dijo que esa es la naturaleza de los concilios. Adrien Webb. Esta solución requeriría modificaciones significativas en nuestra situación de vida. Equipo de comando, instalaciones de seguridad, la transformación de su residencia en un centro de operaciones tácticas. Entonces, necesitaríamos un apartamento más grande. Adrien dijo, de todos modos, estaba pensando en eso. El edificio de al lado tiene unidades con puertas blindadas. Lo comprobé. Algo cambió en la expresión de Caleb. Un ablandamiento que la hacía lucir más joven a pesar de las cicatrices y el porte militar. ¿Investigaste puertas reforzadas después de romper la séptima perilla? Sí. Pensé que era eso o enseñarte a usar la telequinesis. Adrien hizo una pausa. ¿Pueden los Ascari hacer telequinesis? No, dijo Sara, mirándolo como si acabara de preguntar si el agua estaba seca. Los humanos tampoco pueden, pero resolvería muchos problemas. Kate hizo ese sonido agudo. Esa era su versión de la risa. Hermana, ahora ves por qué el algoritmo lo eligió a él. Sugiere que simultáneamente gobierne un imperio y aprenda sobre el manejo de pulgones como si fueran desafíos equivalentes. Ambos tratan sobre la asignación de recursos y la evaluación de amenazas. Adrien dijo que los pulgones son más pequeños y tienen menos cruceros de batalla. Los oídos de Belsara se habían inclinado hacia lo que Adrien esperaba desesperadamente que fuera diversión en lugar de ofensa. El humano hace bromas sobre operaciones militares. Esto es muy valiente o muy estúpido. Ambos, dijo Kate con lo que pareció cariño. Él es ambos consistentemente. Es profundamente confuso y de alguna manera efectivo. Las negociaciones duraron otras 4 horas, la mayor parte de las cuales Adrien pasó tratando de no quedarse dormido. Si bien los marcos legales Ascari se debatieron en 3 idiomas, el acuerdo final permitió a Kate mantener su trono a través del mando remoto mientras completaba el periodo de vinculación en la Tierra. Ella regresaba a Asgard durante una semana cada 3 meses para ceremonias formales y para recordarle a la gente que la reina escorpión, de hecho, no se había ablandado. El resto del tiempo gobernaría a través de sistemas holográficos avanzados mientras aprendía, como ella dijo, cómo los humanos conducen su confuso pacifismo. 2 meses después, Adrien se quedó en su nuevo apartamento viendo a Kate comandar simultáneamente una sesión de estrategia militar proyectada en la mitad de la sala de estar mientras intentaba regar su jardín de hierbas sin ahogarlo. Había mejorado en calibrar su fuerza para los objetos terrestres, aunque ocasionalmente aplastaba cosas cuando se concentraba en los movimientos de la flota. El tercer cuadrante se está estabilizando, les decía a sus comandantes, sus largas orejas enfocadas hacia adelante en concentración. Mantenga las rutas de patrullaje actuales. ¿Y Adrien Webb, se supone que esta planta se vuelva marrón? Ese es Basil. Lo estás regando en exceso de nuevo. Las plantas son más complicadas que la logística de la flota, murmuró Kate, dejando la regadera con un cuidado elaborado. Se volvió hacia sus comandantes holográficos. Reanude las operaciones estándar. Revisaré sus informes esta noche. Despedido. La proyección se desvaneció. Kate se trasladó a la cama, acomodándose con la facilidad de alguien que había aprendido por fin que el ser humano muebles requiere de confianza en lugar de precaución. Adrien se unió a ella, y trajo 2 tazas de té que él había aprendido a hacer exactamente como ella le gustó, que al parecer relacionadas con las cantidades de estimulantes. Su madre la llama de nuevo, dijo. Ella quiere saber si estamos llegando a la cena de una fiesta la próxima semana.
Este partido de la cena de la participación de los pequeños hablar y platos de verduras cortadas en formas decorativas. Casi con certeza. Y voy a esperar a no conquistar a nadie durante este evento. Ese es generalmente el protocolo. Sí, Caleb suspiró. A.S. Sonido que hace 6 meses hubiera sido impensable de parte de la reina escorpión. Muy bien. Asistiré a la reunión de tu madre y fingiré que los alimentos en miniatura arreglados artísticamente son un uso razonable del tiempo. Ella te amará. Adrien dijo que está intimidada por mí. Puedo oler el miedo en todas las especies. Ella se siente intimidada porque eres impresionante, no porque tenga miedo de que conquistes el vecindario. Khaled consideró esto. La distinción es aceptable. Ella lo miró, su expresión cambió a algo vulnerable. Adrien Webb, ¿sabes lo que me dijo el alto árbitro antes de partir? Que necesito aprender el lenguaje diplomático adecuado. Ella me dijo que el algoritmo no estaba equivocado. Que verme gobernar desde la tierra mientras cultivaba plantas y asistía a reuniones humanas tenía más sentido que 31 años de guerra. Ella dijo que me parecía menos una reina y más una persona. Las orejas de Caleb se inclinaron suavemente hacia atrás. Creo que esto fue pensado como un insulto, pero encuentro que no estoy insultado. Adrien dejó el té y le tomó la mano con cicatrices con cuidado. El algoritmo vio algo importante. Puede ser ambas cosas. La reina escorpión y alguien a quien le da pánico regar en exceso la albahaca. No entro en pánico. Reviso estratégicamente los protocolos de hidratación. Definitivamente entras en pánico. La semana pasada, me preguntaste si la suculenta estaba tramando algo. Parecía sospechoso. Es una planta. Las plantas en Asgard son menos pasivas. No puedes confiar en ellos. Adrien se rió y después de un momento Kate se unió a él con ese sonido agudo y poco práctico que cada vez era más frecuente. Fuera de su ventana, la Tierra continuó su rotación pacífica, monitoreada por sistemas de seguridad Ascari que estaban aprendiendo a distinguir entre amenazas reales y drones de entrega. En el interior, una reina guerrera estudió a su pareja y sintió algo que el algoritmo había predicho, pero que ella no creía posible. La próxima semana, tengo previsto dirigirme al pleno del Consejo Ascari sobre estrategias de gobernanza a largo plazo, dijo Kate. Y la cena de tu madre. Estos requerirán una preparación igual. Acordado. Necesitarás planear al menos 3 atuendos diferentes. ¿Para qué evento? ¿Los 2? Probablemente. Los oídos de Caleb se movieron rápidamente por las posiciones antes de acomodarse en la alegría. Este mundo sigue siendo muy extraño, Adrien Webb. Pero encuentro que prefiero lo extraño a la conquista. El algoritmo era más sabio de lo que cualquiera de nosotros entendía. Simplemente sabía que incluso la reina escorpión necesitaba que alguien le enseñara sobre los pulgones, dijo Adrien. Sí. Khaled estuvo de acuerdo, apoyándose en él con un fideicomiso que había tardado 6 meses en construirse. Aunque sostengo que serían más fáciles de manejar con un pequeño ataque orbital. Hemos hablado de esto. No hay ataques orbitales a las plagas del jardín. Tus reglas son muy restrictivas. Se llaman leyes y son la razón por la que no hemos volado ninguna luna. Decepcionante, pero aceptable, dijo Caleb. Y en ese momento, rodeado de equipo militar y plantas de interior, Adrien entendió lo que había visto el algoritmo. No un guerrero que necesitaba domesticación o un humano que necesitaba protección, sino 2 personas que podían hacerse el uno al otro más de lo que habían estado solos. La reina escorpión que aprendió gentileza y el botonista que aprendió que a veces el acto más radical era simplemente creer que el algoritmo sabía lo que estaba haciendo. Incluso cuando te emparejó con alguien que rompió pomos de puertas y conquistó sistemas estelares, especialmente.